¿Cómo vencer el temor? Una persona temerosa suele no avanzar en la vida, donde vive, se mantiene en el mismo lugar sin lograr avanzar, no logra cosas nuevas, comienza a creer en las cosas que no han pasado, en cambio de vivir su presente, siempre está preocupado por su futuro. Las personas temerosas salen corriendo ante las dificultades o los problemas de la vida. Nunca los afrontan ni les dan la cara. Para ellos es mucho más fácil dejarlos ir, evadirse. Estas personas suelen proponerse logros en la vida que casi nunca alcanzan porque a mitad de camino no hacen otra cosa que dejarlo todo. Y también llegan a pensar que todo en la vida está contra de esas personas. El miedo, el temor, es una de las compañías más antiguas de la humanidad. La Biblia nos dice que el mismo Adán, luego de haber caído en pecado, tuvo miedo y se escapó de Dios. ¿Qué es el miedo? El miedo es la reacción que se produce ante un peligro o una amenaza real. En cambio, el temor es la presunción, ¿no?, o la sospecha del peligro, pero que generalmente está infundado. Ambos, el miedo y el temor, paralizan y engendran pánico. La Biblia nos dice en Proverbios 29 que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay una palabra muy de moda que tiene que ver con los temores, es la palabra fobia. Es una palabra técnica de hoy, pero resulta que esta palabra fobia deriva de la palabra griega phobos, que era la palabra que ellos usaban para referirse justamente a los miedos, a los temores que activan sensaciones de todo tipo, físicas, cognitivas, emocionales, frente al objeto que está disparando eso en cada uno de nosotros. En la fobia, la persona no puede enfrentar cosas concretas porque está ansioso, está generando una continua presunción de que algo malo va a pasar. El rey David, el gran rey David, rey de Israel, hubo un tiempo en que enfrentó una situación puntual que generaba mucho temor, pero él estaba acostumbrado a eso. Este rey de la antigüedad, desde muy jovencito, tuvo que enfrentar todo tipo de momentos atemorizantes. Siendo adolescente, por ejemplo, enfrentó a leones, a osos, y en un momento memorable de la historia derrotó al gigante David. Ya grande, su propio hijo Absalón se constituyó en su enemigo público número 1 y lo buscaba para matarlo y quedarse con el trono. También Saúl, el primer rey de Israel, enfermo de los celos, lo persiguió por los desiertos y los montes con el único objetivo de exterminarlo. En medio de todas esas huidas atemorizantes, David compuso el Salmo 27 que te invito a buscar ahora, porque quiero que veamos a través de este Salmo la respuesta a la pregunta de muchas millones de personas. ¿Cómo vencer el temor? El versículo 1 del Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este salmo nos provee dos elementos del cuándo viene el temor. En primer lugar, dice el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El miedo y el temor vienen cuando algo viene a nuestra vida. En este caso, eran malignos, eran angustiadores y enemigos del rey David. Pero no solamente el miedo viene cuando algo se nos viene a nuestro alrededor, sino cuando algo también se nos va. Y esto puede ocurrir en tu vida en este momento, como le ocurrió a muchas personas, y es lo que dice el versículo 10. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto genera inseguridad, impotencia, inestabilidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo vencer el temor. David creyó que más allá de la guerra que estaba alrededor suyo, de los enemigos que le estaban persiguiendo, Dios tiene el control final.
El primer punto para vencer el temor tiene que ver con confiar en el carácter de Dios. Él es luz, Él es salvación, Él es fortaleza, de forma tal que si Él es luz, no tendremos miedo a la oscuridad. De modo que si Él es salvación, no tendremos miedo a la inseguridad. De modo que si Él es fortaleza, no tendrás miedo a tu debilidad. Él tiene el control. En el versículo 3 leemos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El primer punto para la cura al miedo y al temor se llama confianza. En hebreo esta palabra confianza es la palabra emuná, que deriva del verbo amán, que significa a su vez sustentar o nutrir y está emparentada con la palabra amén. Esto tiene que ver con la seguridad total. Los griegos utilizaban una palabra para esto y era la palabra griega asphaleia, que traducido al latín y luego al castellano derivan en nuestra palabra asfalto. Dice la Biblia en el Proverbio 19, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Es decir, el temor al Señor no es el miedo a Él, sino justamente la confianza de que Él tiene el control. Mira, la fe nace en la oscuridad, pero se desarrolla en las tinieblas. La fe descansa y desarrolla la derrota del temor, en primer lugar, confiando en quién es el Señor. ¿Quién es Él para tu vida? ¿Quién es Él para el momento en que estás viviendo? ¿Por qué te están venciendo otras cosas? Y no descansas en el Señor. Mira, una cosa es la luz y otra cosa muy distinta es el ojo que la ve. Yo puedo hablar muchísimas cosas de la luz. David podría hablar de Dios como luz. De hecho, la Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Sin embargo, muy distinto es decir, Jehová es mi luz. Y esta seguridad viene al creyente a través del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo es la luz del mundo y el que sigue a Él tendrá la luz de la vida. Y también se puede traducir ese texto en Juan capítulo 8, versículo 12, como la vida de la luz. Tu confianza en el Señor es el primer punto para vencer el temor. En segundo lugar, contemplar. Mira lo que dice allí en el versículo 4 y 5, este Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Querido amigo, querida amiga, el poder de Dios no depende de las circunstancias, pero su respuesta sí depende de tu fe. Puedes confiar en el Señor. Por eso no dudes más, quita toda inseguridad y todo temor y espera de Dios su respuesta. David determinó hacer una pausa en el medio de sus prisas cotidianas. Los enemigos estaban alrededor de él, cercándole, asediándole. Y esto de tomarse una pausa en medio de las prisas nos habla de darle tiempo cada día a nuestra relación con Dios para comparar su grandeza con la pequeñez de nuestro problema. De manera que el estudio de la palabra de Dios, la adoración deben ser un hábito en nuestra vida y nuestra familia. Subraya la palabra contemplar en el versículo 4. Subraya la palabra confiado en el versículo 3. Ahora, un tercer elemento para vencer el temor es cantar. Mira lo que dice el versículo 6. Que luego David, de determinar ese tiempo de contemplar la hermosura del Señor y decirle a nuestros más grandes problemas cuán grande es nuestro Dios, esa confianza iba a disparar en él el deseo de cantarle. Luego dice el verso 6, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo. Subraya esta palabra,
cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando la alabanza sube a Dios, calla delante de él toda la tierra y todo temor se calla y se va cuando la alabanza es una realidad. Cuando cantas, tus temores se callan. Usted sabe que cantar es una bendición que Dios nos ha dado. Cantar libera sensaciones positivas, libera endorfinas que nos ayudan a tener sensaciones positivas. La oxitocina, por ejemplo, en el canto grupal es una hormona afectiva. Cantar en la noche oscura, que nadie apague tu canción, amigo, enciende tu voz. Para vencer el temor, entonces, cantar al Señor. En cuarto lugar, desde los versículos 11 al 14, nos da aquí la palabra de Dios otro elemento más. Antes, desde los versículos 7 al 10, clamar al Señor. Mira lo que dice. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda tú has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Confiando en el Señor se van los temores, contemplando al Señor se van nuestros temores, cantando al Señor se van nuestros temores, clamando al Señor se van nuestros temores. Recuerda esto, la cabeza que se inclina a Dios no se inclina ante los problemas. Dios quiere que nosotros elevemos nuestro clamor a Él en medio de nuestras dificultades. Él sabe de qué estás teniendo necesidad. Él sabe cuál es aquella cosa que está pasando en tu corazón y en tu mente. Ahora, clama a Dios y Él te mostrará tesoros grandes y ocultos que tú no conoces. Ese tesoro grande y oculto es su poder y su persona, su gracia en medio de las dificultades. Él no te va a soltar. Para Él es lo mismo la noche que el día, dice el Salmo 139 en la versión lenguaje actual. Puedes clamar a Él, no hay cosa que Él no vea, no hay cosa que Él no sepa, no hay cosa que Él no pueda hacer. Nunca serás más grande que tu vida de oración y nuestra iglesia jamás será más grande que nuestra vida de oración. Ahora, en último lugar, desde los versículos 11 al 14, el temor se va cuando nosotros caminamos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Subraya esa palabra, camino. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Haciendo un resumen del Salmo 27, David reconoce sus privilegios en los versículos 1 al 6, conoce sus problemas, versículos 7 al 12, pero camina con perseverancia, versículos 13 al 14. Aunque el temor te haga caer en el desierto, recuerda que para su vida y para su iglesia hay un destino. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Sabe lo que hace el miedo? ¿Sabe lo que hace el temor? A usted lo están paralizando y usted no está avanzando en la vida como Dios quiere. Hay iglesias que no están avanzando según el propósito de Dios porque están presas del miedo. La Biblia nos enseña cómo guardar el equilibrio justo para enfrentar al temor. Mira que empieza el versículo 3 con la confianza, pero termina aquí en el versículo 11 hasta el versículo 14 con el concepto de caminar. Los miedos y los temores son derrotados creyendo en el Señor Jesucristo, pero también caminando por fe. Yo te quiero animar
a que des ese paso ahora mismo, porque alguien viene a socorrerte y ese alguien no es cualquiera, porque el Salmo dice, espera a Jehová. Esta expresión, esfuérzate y aliéntese tu corazón, la recibió en el Antiguo Testamento una persona llamada Josué. Cuando tú lees en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 7-23, te das cuenta de que Moisés le dijo a Josué que se esforzara y que sea valiente. Cuando lees en Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9, encuentras que Dios mismo le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente, que esperara en el Señor. Y también en el versículo 18 del capítulo 1 de Josué, los líderes hebreos dijeron a Josué, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sé valiente. Yo me preguntaba por qué la Biblia menciona estas tres referencias a Josué. Moisés, los líderes de Israel luego de que Moisés murió, y el mismo Dios le dijeron a este líder joven de Israel que se esforzara, que se alentara y que sea valiente. Mi conclusión es que el miedo podría paralizar a Josué. Y Josué estuvo en un tiempo de conquista maravilloso, de expansión y de avance en el pueblo de Israel. Y esto tal vez, acaso pueda recordarte a ti que el ánimo para que nos esforcemos, para que nos alentemos, es porque Dios quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Yo quiero alentarte a que aguardes al Señor, a que aguardes en Él que es tu luz, en Él que es tu salvación, en Él que es tu fortaleza para salir adelante, para que des un paso hoy hacia adelante y puedas decir, Señor, quiero vencer mi temor. Yo no sé cuál sea tu miedo, pero hay uno que cautiva a toda la humanidad, que es el miedo a morir. La Biblia nos dice que en el momento de la creación, Adán cayó en el pecado. La Biblia empieza hablando del miedo en Génesis capítulo 3, versículo 10, diciendo que cuando cayó Adán, Dios lo llamó y él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El primer hombre que tuvo la sensación de miedo hacia Dios fue Adán. Su pecado, su transgresión de la ley de Dios lo dejó descubierto completamente de la justicia de Dios y en un estado de expectación y juicio. La confianza que arranca el temor del corazón es cuando dejas que otro te abrace y no el Señor Jesucristo. Pero la Biblia, que comienza hablando del temor, termina hablando del temor vencido por la confianza. En el capítulo 1 y el versículo 17 y 18 de Apocalipsis, él dice que Jesús, él puso su diestra sobre el apóstol Juan, diciéndole, no temas, yo soy el primero, yo soy el último, es decir, el alfa y la omega, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Mucha gente vive durante toda su vida sujeta al temor a morir. Pero cuando Jesucristo, que es la luz del mundo, vino a esta tierra, Él descendió de los cielos, muriendo en la vergonzosa cruz. Él venció a través de esa muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Y vencer por medio de esa victoria a aquel que estaba sujetando bajo el yugo del temor a toda la gente. La gente tiene miedo a morir porque no sabe hacia dónde va. Sin embargo, Jesucristo es digno de nuestra confianza. Deja que Él quite todo el temor de tu vida ahora mismo. Deja que su luz expulse toda ansiedad que está causando las tinieblas con sus peligros, tal vez imaginarios, tal vez reales, que hay en tu corazón. El Señor es tu luz, el Señor es tu salvación. Mira cómo Dios ampara con confianza en este texto.
Mira cómo Dios alegra con canciones al cantar. Mira cómo Dios alinea con su consejo bíblico al caminar. Mira cómo Dios aumenta la credibilidad. Mira cómo Dios alienta el corazón. Esto es una decisión que debemos tú y yo tomar ahora. En el nombre del Señor Jesús, que ese temor que hay en tu corazón ahora huya. Y que reine su paz. Porque si Jehová es tu luz y tu salvación, ¿de quién vas a tener miedo? Él es la fortaleza de tu vida. ¿De quién vas a atemorizarte? Él es. Y por lo que Él es, puedes confiar ahora. Él es tu luz, no debes temer la oscuridad. Él es tu salvación, no tienes que temer la inseguridad. Si Él es tu fortaleza, no tienes que temer en la debilidad. Oremos. Padre, gracias porque en medio de este tiempo que vivimos, tan dificultoso para la humanidad, donde se generan tantos miedos, tantas fobias y tantos temores, están paralizando a muchas personas, podemos confiar en ti. Oh Señor, gracias porque Jesús es la luz del mundo y porque todo aquel que cree en Él podrá tener luz en su vida, dirección en su vida, fortaleza y salvación. Gracias, Señor, porque en el momento más oscuro de mi vida pude creer en ti y tú me has sostenido. Señor, bendice a todos aquellos que están escuchando en este momento, este tiempo de reflexión. Bendícelos, Señor, que tu Espíritu Santo esté trayendo a ellos tu presencia todo suficiente. Señor, descansamos en tu carácter, en lo que tú eres, no en la que el tiempo o las circunstancias puedan hacernos. Descansamos en el Señor Jesucristo. Él es nuestra luz y nuestra salvación, nuestra fortaleza. Renueva, Señor, nuestra confianza en ti. Queremos contemplarte, queremos cantarte, queremos caminar contigo a partir de ahora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.